este conversatorio de inteligencia artificial y derecho, en el marco de los 50 años del Colegio de Magistrados y Funcionarios. Como ya lo dijo la doctora Torres, el Instituto de Derecho Civil del colegio organizó este conversatorio en función de que, bueno, la irrupción de la tecnología en el ámbito del derecho y en el ámbito de la gestión, en estos últimos 2 años se ha acelerado de una manera no prevista o no pensada, y algo que parecía muy lejano ya está entre nosotros, y bueno, eso nos interpela y nos exige estar a la altura del momento y de las circunstancias. Y bueno, de la mano del doctor Rodríguez, la doctora Cohen y la doctora Lang, resolvimos realizar este conversatorio para familiarizarnos mayormente en de qué se trata la inteligencia artificial y cuál es su vinculación con el derecho y con los sistemas de gestión judicial actuales, porque bueno, ya está implementándose en algunas circunscripciones o en algunas provincias, y en el momento menos pensado se va a masivizar, y bueno, tenemos que estar preparados para entenderla, quererla, porque es lo que se nos viene en muy poquito tiempo. Así que bueno, para empezar, le voy a dar la palabra al doctor Rodríguez, que nos va a introducir, nos va a hacer una introducción sobre la inteligencia artificial. El doctor Rodríguez es camarista de la Cámara de General Pico, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Laboral y de Minería de General Pico, es maestrando de la Universidad Nacional de La Pampa en Derecho Civil, es especialista en inteligencia artificial de la UBA, y especialista en Derecho Civil también de la universidad. Así que, bueno, doctor Rodríguez, le damos la palabra para que nos introduzca en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Primero agradecerle a Laura Torres, en el nombre del Colegio de Magistrados, en este marco de los 50 años, que hemos decidido organizar estas actividades académicas. Hemos organizado una serie de institutos, entre ellos el de Derecho Civil, y bueno, generalmente hacemos una actividad a nivel nacional y hacemos otra actividad. Tenemos un micrófono abierto. Y cuando volví estaba ahí la vieja hablando por teléfono y llegaba el viejo. Ahí silencié. Ahí silencié los micrófonos, perdón. No, nada, decía simplemente que en ese marco de actividades del colegio decidimos hacer siempre una actividad a nivel nacional y una actividad a nivel provincial. Bueno, en este caso nos tocó una actividad a nivel provincial, y ya les voy a decir por qué esta materia, por qué la inteligencia artificial. Porque parecería que cuando decimos inteligencia artificial estamos hablando de algo lejano, de algo que está en las películas, y no, la verdad no es así, lo tenemos normalmente en la vida diaria, de todos los días, como van a ver ahora en un segundito. Entonces esto atraviesa normalmente a toda la sociedad en cuanto a sus actividades, y es exactamente lo mismo que el derecho atraviesa todo, y la inteligencia artificial también atraviesa todo. Entonces, esta unión entre el derecho y la inteligencia artificial es la que un poco queremos relatar nosotros. Yo lo voy a hacer con la ayuda de Celestina Lang, que ustedes la conocen, que es secretaria de Juzgado de Ejecución, y de la doctora Paula Cohen, que es especialista en estos temas. Y de a poco los vamos a ir llevando a este mundo de la inteligencia artificial. Voy a pasar a compartir pantalla con un pequeño power, nada más, es muy simple para ir viendo de qué se trata esto. Ahí vamos. Bien. Como les decía, inteligencia artificial y derecho. ¿Y derecho por qué? Porque la tecnología atraviesa el campo de la ley y del derecho permanentemente, en todos los ámbitos.
Y entonces, la inteligencia a nivel general, digamos, hay 12 tipos de inteligencia, imagínense, o más, de inteligencia común, la inteligencia cognitiva, la inteligencia lingüística, la inteligencia emocional, bueno, etc. Y la inteligencia artificial es una inteligencia de emulación, ¿no es cierto? Porque no es una inteligencia humana. Trata de imitar a la inteligencia humana. Eso es en esencia un poco lo que vamos a hablar. Las definiciones de inteligencia artificial son muchas, son innumerables. ¿Por qué? Perdón, ahí pasé. Son innumerables porque, como les dije, como la palabra inteligencia se define de muchas maneras, imagínense para definir inteligencia artificial. No se ponen de acuerdo y yo elegí entre tantas una definición del Parlamento Europeo que dice lo siguiente, que es para comenzar a entender un poco esto, ¿no? Y es así, se entenderá por sistema de inteligencia artificial todo sistema basado en programas informáticos, incorporado en dispositivos físicos que muestran un comportamiento que simula la inteligencia humana, entre otras cosas mediante la recopilación y tratamiento de datos, que eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante, el análisis y la interpretación de su entorno también, y la actuación con cierto grado de autonomía, que es muy importante para lograr objetivos específicos. Esto es lo que me pareció una de las definiciones más completas, pero tengamos en cuenta que las definiciones se van ampliando. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es un compartimento estanco, sino que se va cada vez desarrollando en la medida que la tecnología, los datos, se van ampliando y desarrollando. Un ejemplo que nosotros veíamos en el posgrado anterior, en el posgrado del año pasado de inteligencia artificial que hicimos con Paula y con Celestina, que una de las definiciones, digamos, ejemplos que nos ponían para entender más la definición de inteligencia artificial es, recordemos los hermanos Wright y cuando inventaron los aviones. Era una emulación a un pájaro, a un ave, con las alas, etc. Pero evidentemente no eran el ave, no eran tratar de igualar al ave con todas sus cosas, no, era algo que simulara y que volara. Bueno, un poco eso es la inteligencia artificial contra la inteligencia humana, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante las redes neuronales que también tienen algo de esto. Por eso es que cuando hablamos de emulación a la inteligencia humana, no es exactamente igual. Eso en cuanto a la definición. Las ramas de la IA, la IA la vamos a llamar así para cortar un poco el camino de la inteligencia artificial. Esto se inicia en el año 1950 y pico. Imagínense la definición o lo que es inteligencia artificial. Por supuesto, en aquellas épocas era en teoría, no era una cosa ya volcada a la práctica como está hoy. Entonces sistemas expertos se llamaban, o basados en el conocimiento. En ese momento no estaba Internet, eran deducciones lógicos-matemáticas que simulaban al pensamiento digamos, al pensamiento del hombre o al cerebro del hombre, pero desde una faz lógica matemática. Esta inteligencia artificial, llegado a los años 1980, más o menos, perdió un poco de vigencia porque evidentemente se necesitaban de una estructura, de un hardware, para así decirlo, de computadoras muy sofisticadas. Entonces era muy problemático seguirla llevando adelante. Entonces quedó ahí. Esta inteligencia artificial basada en el conocimiento es la que después vamos a hablar al final, y que seguramente Celestina nos va a hablar de ese tema. Se refiere a los sistemas que le llamamos small data, es decir, de pequeña cantidad de datos,
y que se puede seguir utilizando a través de los árboles de decisión, etc. Pero le estoy spoileando a Celestina y adelantándome un poquito en lo que va a venir. Pero más o menos, para que a ustedes les quede claro, la basada en conocimiento era una inteligencia artificial, es decir, una emulación del cerebro humano, pero desde la faz de la lógica y de las matemáticas. Luego, cuando Internet explota, advertimos que hay una gran cantidad de datos. La gente incorpora datos, videos, sobre todo a partir del 2007, en el cual se pone en funcionamiento lo que es el smartphone, y eso genera aún mayor cantidad de datos, y ni hablar los que tenemos ahora. Eso crea lo que nosotros llamamos Big Data. Y allí se crea la inteligencia artificial, que es la que conocemos ahora, basada en datos. Basada en toda la estructura de datos que tiene, por ejemplo, Internet. Y de allí es que se toman los datos, se los procesa a través de un procedimiento que se llama algoritmo, porque el algoritmo es una serie de pasos y de procesos en función de obtener un resultado. Y ese es el resultado. ¿Y cómo lo vemos a esto? Si me pasa el PowerPoint, pero no me pasa, bueno, ahí está. Lo vemos volcado en lo que nos denominamos redes neuronales. Pero vamos a pasar a ejemplos para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor. La inteligencia artificial hoy tiene, a través de esto que denominamos redes neuronales, o procesos como se llaman aprendizaje automatizado, machine learning, en inglés, porque lamentablemente no es que sepa inglés ni mucho menos, pero la inteligencia artificial lleva y denomina muchos términos en inglés porque nace en Estados Unidos y en algunos países anglos de Europa. Entonces, el machine learning o el aprendizaje automatizado, o el deep learning, el aprendizaje profundo. Esto es que, como les decía, la máquina toma el sistema de inteligencia artificial, toma datos, toma una serie de datos, los transporta a través de un, por así llamarlo, no es transporta, sino que a través de un algoritmo, que es un proceso, saca un output, es decir, saca un resultado. Bien, yo les pongo un ejemplo. Ahora que estamos en la pandemia, ¿no es cierto?, se han usado en algunas partes del mundo la inteligencia artificial para determinar COVID o neumonía en pulmones en radiografías. Entonces, por ejemplo, se usa al sistema se le da, el programador del sistema le da una serie de datos, quiere decir de radiografías con COVID y sin COVID, por ejemplo, ¿no? Pero millones de eso. Y con un algoritmo el sistema va detectando cuál automáticamente tiene COVID y cuál no tiene COVID, por ejemplo. Y saca el resultado y dice, bueno, mire, esto tiene COVID, esto no tiene COVID. Lo que pasa en el medio de eso, digamos, ese algoritmo, lo que pasa en el medio, que la máquina normalmente, muchas veces, ese algoritmo lo produce solo, lo va autogenerando, digamos, el algoritmo que le dio el primer programador lo modificó en el medio, lo cambió para obtener un resultado más efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la máquina cambia eso, modifica ese algoritmo, puede ser que vayamos al derecho nosotros, si queremos verificar por qué ese cambio, y lo pudiéramos verificar a través de una pericia, por ejemplo, en informática, nos daríamos cuenta de que un sistema de lo que se denomina caja negra es por la caja del mago, porque no se sabe lo que tiene adentro, no vamos a saber nunca qué es lo que hizo la máquina en el medio, no lo podemos saber. Por ejemplo, el traductor de Google. El traductor de Google
traduce automáticamente, ¿no es cierto? Pero el traductor de Google, por supuesto que no sabe que si yo le digo gato y le digo cat, no sabe que el gato, la figura de un gato, no, es por las palabras, tantas palabras, millones de palabras que fue asimilando y dijo, bueno, en inglés cat es gato, y lo correlaciona, pero nada más, es lo que hace. Pero en el medio, ese algoritmo lo va manejando automáticamente, el sistema de inteligencia artificial lo maneja solo, ya se desprende del programador, de la persona que lo puso en funcionamiento. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes, porque es fundamental para correlacionarlo con el derecho. Porque un poco yo los estoy aburriendo con temas técnicos, pero ya va a cruzar el derecho. ¿Por qué les digo esto? Porque estos sistemas, por supuesto, un sistema de caja blanca es un sistema en el cual, si yo lo hago ver por un procesador informático o algo, me lo va a determinar de cómo ese sistema, de cómo se fue tratando para llegar a ese resultado, que es lo que pasó en el medio. Que generalmente los sistemas de caja blanca, entre paréntesis, son los que necesitamos usar en la justicia, cuando queremos modificar los procedimientos y hacerlos más ágiles, etcétera, o automatizar los procedimientos, se usan sistemas que sean de caja blanca. Mirá, esto pasó, yo puse estos datos, la máquina hizo este procedimiento y salió este resultado, o sea, en blanco. Eso no sucede con la red neuronal, que era lo que les explicaba. La red neuronal son capas, digamos, con lo que se denominan, es decir, capas con pesos, son, digamos, fórmulas matemáticas que van delimitando y van generando su propio algoritmo. Y esas capas es muy difícil porque se empiezan a ver capas matemáticas ocultas que es imposible un razonamiento de eso. Y les pongo dos ejemplos para meternos en esto de los sesgos y la discriminación y esto que les estoy comentando. Por ejemplo, Amazon hace unos años tenía recursos humanos de Amazon, lo automatizan con un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? El sistema toma los datos que tenía incorporados Amazon en su base de datos, digamos, en su estructura de datos, y comienza a decir a la gente, a tomar el empleo de cierta gente y cierta gente no, la desecha. Toma cierta gente y cierta gente no. ¿Qué sucede? Que tomó en el 80% o 90%, creo, no recuerdo bien, todos hombres, no mujeres. Evidentemente el sistema estaba sesgado, ¿no? Como le llamamos habitualmente, como lo dice el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman. Estaba evidentemente sesgado hacia que esa actividad que estaban pidiendo de empleo de Amazon la desarrollaban hombres. Evidentemente los datos habían hecho eso y el sistema automáticamente pasó a que se contrataran mayormente hombres y no mujeres, en una clara discriminación. Ahí entramos nosotros en el derecho. Así, por eso le pongo acá las directrices de la Comisión Europea, que es, digamos, la Comisión Europea es la que más ha avanzado en Europa sobre la regulación de la inteligencia artificial. De hecho, tiene regulaciones en materia de autos autónomos, etc. Bueno, es muy amplia. Y respecto de los sesgos y la discriminación que contienen estos sistemas, se ha pronunciado. Y ahí dice, por ejemplo, ¿no?, que de a poco comenzamos a prestar atención el hecho de que conjuntos de datos utilizan sistemas de IA con fines de información o para funcionamiento, pueden representar sesgos históricos inadvertidos, cuyo mantenimiento podría dar lugar a perjuicio o discriminación contra determinados grupos y personas, lo que podría agravar los estereotipos ya existentes e incrementar su marginación. Esto es lógico porque imagínense que si cada vez más empresas usan los sistemas de inteligencia artificial a través de estos sistemas, como muy someramente yo les expliqué de la red neuronal y del deep learning, puede suceder esto.
Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos en el derecho también nosotros para ver en lo que son los derechos humanos y su actividad. Los perjuicios y la discriminación social también entran en esto, no es ajeno a esto. Hay un sistema, yo no sé si después por ahí me estoy metiendo en la materia de Celestina o de Paula, pero COMPAC era un sistema que había utilizado la justicia americana para determinar qué presos podían salir con permiso, digamos, de la cárcel por buena conducta. Y se descubrió que salían únicamente, digamos, quedaban adentro, no salían de la cárcel, no les hacían lugar a los afroamericanos o latinos, y sí lo hacían con los americanos o blancos o de otra raza, lo cual generaba eso también un sesgo discriminatorio, y bueno, eso llegó a los tribunales en Estados Unidos, que determinaron este problema que tenía COMPAC. Digamos que esto sería lo que nosotros, parafraseando a Juan Corvalán y que él parafrasea a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Al decir que la inteligencia artificial tiene su lado luminoso y su lado oscuro. El lado oscuro es por el cual nosotros, los abogados, tenemos que caminar para tratar de que estas cosas no sucedan. Simplemente para ponerlos en ese funcionamiento. Acá entramos en otro tema que también roza los derechos humanos. El otro tema es el de los perfiles digitales. Ustedes van a decir, ¿qué son los perfiles digitales? Bueno, todos tenemos redes sociales, evidentemente. Tenemos, voy a nombrar las marcas, pero bueno, Spotify, Netflix, Amazon, etc. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en una red social, nos perfilamos, cuál es nuestro perfil, subimos fotos, decimos dónde trabajamos, dónde estamos, y ¿qué hacemos? Damos un aceptar, porque si no damos ese aceptar, no entramos en la red social, quedamos afuera, decimos, bueno, no quiero tener Instagram porque por ahí me condiciona si le doy a aceptar. Pero bueno, al darle a aceptar entramos en un mecanismo, después podremos discutir dentro de la estructura si ese aceptar que damos está dentro de los parámetros, digamos, de una contratación, si está dentro de los parámetros de la posibilidad que yo tuve de elegir. Bueno, eso es otra historia. Pero lo cierto es que si le damos ese aceptar, nos metemos en que nos perfilen nuestros datos. Es decir, que nuestros datos sean tomados por... esto es para comercializar, digamos, para comercializar venta de productos, venta de un montón de cosas. Y nuestros datos en las redes sociales, aunque parezca mentira, son subastados. Nosotros no lo sabemos a eso. No hay ningún llamado de atención que nos haga Facebook o nos haga, no sé, Instagram, sobre que tengamos cuidado. Miren, tengan cuidado, porque si usted da a aceptar acá, estos datos que usted está poniendo acá, los podemos llegar a vender nosotros para que a usted el día de mañana le vendan algún determinado producto o a una determinada cosa. Por eso, ustedes ven que cuando ustedes entran en una página de internet y están buscando un viaje, si entran después en otras páginas, se van a dar cuenta de que les aparece, usted buscó un viaje y le hacen publicidad del viaje no sé, a Hawái. Bueno, eso es lo que se denomina técnicamente una cookie, que una cookie te va llevando a guardar esa información que vos te metiste en una página, después ya sabe que cuando te metas en otro lugar, dentro de ese mismo esquema, te van a hacer esa publicidad. Peor aún son los píxeles, ya no los píxeles de un monitor o de un perfeccionamiento, sino que es un pequeño rótulo matemático que cuando nosotros entramos a una página, eso se pega
automáticamente a ya a nuestro perfil concretamente, y donde vayamos vamos a ir dejando huellas de nuestros perfiles digitales. Acá es por eso que en el Power está puesto esto, que es una frase de Juan Corbalán en su tratado, que los perfiles digitales son elaborados por las páginas y la plataforma y pueden ser subastados, como le dije, y vendidos al mejor postor. Existen múltiples interesados, son los rasgos de nuestra personalidad, nuestros intereses más íntimos. Hoy en día la publicidad va dirigida a las plataformas digitales y es uno de los modos más utilizados de marketing, ya que la publicidad de cada producto se dirige específicamente a cada usuario de acuerdo a los intereses reales. Es decir, cuando ustedes ven películas, por ejemplo, en Netflix, o escuchan música en Spotify, van a ver que tienen un determinado perfil. A ustedes en Netflix les ponen, si en su casa ven 2 o 3 personas, el perfil de Juanita no es el mismo que el de Ana. Es decir, les van poniendo, mire, te recomendamos esta serie de películas. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vimos en algún momento, dice, bueno, esto le gusta, a veces la pega, a veces no, también les digo eso, pero cada vez se va perfeccionando cada vez más. Entonces esto está todo bien con Netflix, puede ser bueno porque nos puede ayudar, pero también puede ser malo cuando nos están vendiendo cuestiones de nuestra personalidad, imagínense datos de nuestra salud que puedan estar involucrados. Es decir, ahí de vuelta, otra vez, por eso entra el derecho a jugar, y venimos detrás de esto, venimos muy detrás. El derecho viene detrás de esto. Y esto, un poco lo decíamos ayer, charlando, que esto está, esta inteligencia artificial es hoy, es presente, no es que en el futuro va a venir esto, no, no. Esto lo tenemos hoy, y como profesionales del derecho me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, les hago una aclaración, yo cada título de esto, cada cuestión de esta merece un tratamiento muchísimo mayor al que tenemos y al que estoy haciendo. Esto es una cuestión muy somera para que ustedes vean un poco cómo la inteligencia artificial se va metiendo en nuestras vidas y cómo la legislación, sobre todo en Latinoamérica, estamos lejos. Europa es el lugar donde mayor, en todo el continente, y digo Europa por la Unión Europea, que está desarrollando con mayor asiduidad, digamos, legislación referida a la regulación de estos sistemas. No sé cómo vamos con el tiempo, Susana, pero si estoy bien. Creo que estoy ahí. Bien. Tenés 10 minutos más, Fabián. Vengo bien, vengo re bien. Bueno, otro tema que roza la inteligencia artificial es la responsabilidad civil, ¿no? Yo acá puse responsabilidad civil y personalidad. Ahora les voy a decir por qué puse personalidad. La responsabilidad civil, evidentemente, todos estos sistemas de inteligencia artificial, de más está decir que pueden causar daño. La cuestión más clara, por eso la voy a poner de ejemplo, es el auto autónomo. El auto autónomo todavía no tiene un desarrollo absolutamente global en el mundo. Hay 5 categorías de auto autónomo. El auto autónomo mayormente desarrollado es la categoría 3, que es semiautomatizado, tiene participación el hombre, y en algunos casos Tesla ha producido la versión 4, que es prácticamente se conduce solo con la asistencia del hombre en el caso de que sea necesario. De hecho, hemos visto por los medios y por todos lados que salió varios accidentes que han ocurrido ya con el auto autónomo. Y el auto autónomo se maneja con redes neuronales y con inteligencia artificial, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Como yo les expliqué al comienzo, cuando hablamos de la red neuronal no necesariamente el que produce el algoritmo definitivo por el cual, por ejemplo, el auto autónomo
va a tener sensores, con lo cual pueda ver a sus costados, pueda ver de frente, pueda disminuir o no la velocidad, pueda verse con un obstáculo, etc. Eso lo hace la máquina desprendida de los primeros datos que le puso el primer programador, digamos. Eso la máquina adentro, en la red neuronal, en la serie de capas, etc., va definiendo el producto final. Entonces, la pregunta, por eso ahí lo digo, ¿quién es el sujeto responsable? ¿El dueño del auto? Bueno, puede ser, sí, el guardián del auto, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos sistemas, insisto con el auto, pero hay infinidad, hay equipos médicos que se manejan con inteligencia artificial, hay un montón de cosas que se van a desarrollar cada vez más con inteligencia artificial y son susceptibles de daño, de causar daño. Con lo cual, simplemente lo explico para tener una mayor claridad. Entonces, el auto, por ejemplo, va a necesitar que el software sea actualizado, pero el software actualizado no necesariamente lo va a actualizar su dueño, a lo mejor lo puede actualizar una tercera persona, una entidad. Y entonces, a lo mejor falla por causas de la falta de actualización, a lo mejor no, a lo mejor falla por otros motivos. El tema es quién es el responsable. Donde más se estudió este tema es en la Comunidad Económica Europea, o en la Unión Europea. Y allí se establece un sistema, por supuesto, muy diferente al sistema nuestro de responsabilidad civil. Nosotros, por supuesto, si hago un paréntesis acá y me meto en la responsabilidad del guardián, entonces sí, lo veríamos como el guardián, como el riesgo creado, y veríamos ahí un grado de responsabilidad. En Europa se mide, hoy se está midiendo el riesgo, de alto riesgo o de bajo riesgo, digamos. Si la red neuronal es muy compleja, digamos, y tiene esta forma de autonomía cada vez mayor, el riesgo va a ser cada vez más alto. Entonces, en ese riesgo alto, las responsabilidades tienden a ser objetivas. Cuando el riesgo baja, las responsabilidades tienden a ser subjetivas. Por supuesto que hay algo que yo no les dije en el comienzo, que hay dos tipos de inteligencia artificial, una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. Lo que pasa es que esto lleva a graduación. La inteligencia artificial débil es la que después vamos a ver y lo van a mostrar las chicas que después hablan, es la normal, la que estamos viendo todos los días, la que tenemos en el teléfono celular, la misma del auto autónomo, digamos, es una inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte es una inteligencia artificial que todavía desconocemos porque es una inteligencia que lleva relaciones causales, es decir, que ya la máquina va a saber por qué hizo esto o no lo hizo, y eso, bueno, eso ya es mucho más complejo. Eso sí que todavía está en pañales, pero en pañales. No quiere decir que el día de mañana no se venga. Pero bueno, eso es un tema para el futuro. Pero estas inteligencias artificiales, más allá que son débiles, tienen una graduación de más débil a más fuerte. Y en el caso de las redes neuronales, evidentemente es más fuerte. Por eso la Unión Europea habla de responsabilidades de riesgo alto y responsabilidades de riesgo bajo. Y las de riesgo bajo las tienden hacia la responsabilidad subjetiva, porque ahí pueden determinarse algunos de los sujetos responsables. En cuanto a los factores de atribución, bueno, como les decía, nosotros si vemos la ley argentina, bueno, hablamos del riesgo creado, pero el riesgo creado, ¿estaría bien? ¿Estaría decir, bueno, voy a ser responsable a todos los sujetos de la cadena que intervinieron cuando el algoritmo se desfasó y lo hizo solo la máquina? Es para pensar. Es para pensar si no hay para crear un nuevo factor de atribución diferente, y ese factor de atribución necesariamente tiene que ser objetivo o en algunos casos no. Mirando a la Unión Europea veríamos y diríamos, bueno, hay que ver los riesgos o no que conlleva este grado de automatización. En Europa también se quiso dar respuesta a esto y se empezó a hablar de la personalidad electrónica.
mal llamada electrónica, y lo pongo entre comillas, porque no todo el sujeto de inteligencia artificial es electrónico. Pero bueno, pero así quedó y en la denominación. Y esta personalidad sería una especie de personalidad como las sociedades. Pero ¿qué pasa? Detrás de las sociedades siempre tenemos personas. El tema es que detrás de un robot, y ahora quiero explicarles por robot diferenciado de inteligencia artificial, pero detrás de un robot con inteligencia artificial, hay alguien que pueda manejar estrictamente cuando ese robot tiene una red neuronal que se autogenera y tiene un grado de autonomía. La personalidad electrónica fue desechada en la Unión Europea por un montón de cosas también, porque la personalidad tiene que tener un patrimonio, la sociedad tiene un patrimonio, quien el robot va a tener un patrimonio, por ejemplo. Entonces, digamos que esas cuestiones dejan muchos interrogantes, como les puse ahí, y bueno, y ya les digo, no está desechado. Yo les decía recién que robot hay que diferenciarlo de sistemas de inteligencia artificial, porque robot, por ejemplo, en Japón, si ustedes ven, las fábricas están permanentemente, tienen robots, que son brazos para los automotores. Brazos mecánicos, etcétera, de función mecánica, y no tienen integrado un sistema de inteligencia artificial. El robot es distinto al sistema de inteligencia artificial. Lo que pasa, que bueno, están acostumbrados a las películas, ver el robot integrado con los sistemas de inteligencia artificial, bueno, pero hay veces que son sistemas como los que tiene el auto autónomo, un sistema de inteligencia artificial, pero no de la mano de un robot que puede movilizarse. Si ustedes ven en internet, en YouTube, van a ver que el robot Sofía, que interactúa, la Arabia Saudita, como una manera de, digamos, de expandir y publicitar la fabricación de este tipo de robots para tareas determinadas, le dio personalidad y le dio un pasaporte, ¿no?, de saudí. Véanlo en YouTube, se los recomiendo, al robot Sofía, que tiene personalidad determinada, pero es uno. Vamos a la última para poder pasar con María Celestina Lang. Así perfecto, que, ya voy terminando. Parate un cachito que ya voy terminando. Ya voy acá y me voy a esto. Es un segundo, así se lo dejo a Cele. Yo hoy les hablé son 5 minutitos. Los árboles, les hablé de los sistemas expertos. Los sistemas expertos, digamos, son los que tratan del small data. Y ahí es donde entramos en el Poder Judicial. Y ahora lo va a tratar más definida, más concretamente Celestina. Ahí es donde entramos en el Poder Judicial y en el proceso. Y nosotros en la justicia tenemos muy pocos datos. La Cámara de Pico, para poner un ejemplo, tiene, no sé, 7.000, 8.000 expedientes. La Cámara de Santa Rosa tal vez un poco más, pero digamos que eso, en toda la provincia, que tengamos, no sé, 200.000 expedientes, es un small data, no es big data, para decir, hagamos una red neuronal con inteligencia artificial y van a producir una serie de predicciones, porque lo otro que tiene la inteligencia artificial es que da predicción, es decir, yo tomo una serie de cantidad de datos y me puede predecir algo, es decir, si tomamos la jurisprudencia de los últimos 20 años de determinado hecho, si yo lo automatizo a eso, bueno, voy a producir una serie de sentencias que van a salir y me van a predecir el sistema, pero no hay esa cantidad de datos. Entonces lo que se usa es el árbol de decisión. El árbol de decisión es una forma, digamos, de un camino más corto. Si entre dos opciones elijo una, esa opción me dispara más opciones, elijo la más conveniente. Y les pongo un ejemplo, y con esto ya te corto, Susana. Les pongo un ejemplo de Netflix, la Black Mirror, la serie.
tenía, en una oportunidad habían dado que eran diferentes capítulos, y había 14 finales diferentes, 14 finales diferentes, pero había 296 maneras de llegar a ese final. O sea, ustedes se equivocaban, elegían una parte de la opción de la película determinada, y eso lo llevaba a un lugar que no era nada, no era un final de los 14 finales de la película. Entonces se tenía 296 finales, menos 14, digamos, equívocos. Lo llevaba por un ángulo, lo llevaba por otro. Solamente 9 caminos eran los que conducían a los 14 finales correctos. 9 caminos de 296. Bueno, el árbol de decisión es un poco para desburocratizar las cosas que hacemos de más en la administración pública, en la justicia, etc. Y bueno, en la provincia de La Pampa tenemos los procesos de digitalización, con todo el problema que nos está llevando y con todo lo que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante. Esta es la fase previa para cualquier proceso de automatización, de automatizar en la justicia, y tener una mayor velocidad. ¿Para qué? Para los temas repetitivos. Seguramente la estoy spoileando un poquito a Cele, que es lo que va a tratar eso ahora. Lo de las predicciones ya les dije, y bueno, nos quedan los desafíos por delante en este tema, en la inteligencia artificial. Espero haberles dejado un panorama. Esto es muy amplio, cada cosa merece hablarlo muchísimo más del tiempo que tenemos, pero bueno, yo lo bueno y lo importante es haberle dejado preguntas, que es lo importante, e inquietudes. ¿Para qué? Para enfrentar los desafíos que vamos a tener por delante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Y sí, sin ninguna duda nos quedan muchos interrogantes y desconocimientos e incertidumbres que surgen precisamente de ese desconocimiento, con lo cual vamos a escuchar a Celestina Lang, a ver si podemos dilucidar un poco de todas estas cuestiones que nos han surgido de tu exposición. Bueno, María, ahí dejo de compartir. Bueno, María Celestina Lang es secretaria de primera instancia del Juzgado de Ejecuciones, Concursos y Quiebras de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, de General Pico. Es abogada, escribana, es operadora en psicología social y ha participado en el programa de actualización en inteligencia artificial de la UBA 2020. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra. No sé si, Fabián, le transmitiste para que ella pueda ser anfitriona y pueda compartir pantalla. Así que, bueno, Celestina, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, la verdad que estoy muy entusiasmada en estar acá, a pesar de que dar charlas no es lo mío para nada. Pero bueno, cuando me convocaron para conversar sobre este tema me pareció muy interesante porque, como bien decía Fabián, la inteligencia artificial ya está acá y desde el servicio de la parte que me toca a mí, que es la parte del Poder Judicial o de la Administración de Justicia, es importante que empecemos a ver de qué se trata. Yo voy a compartir pantalla rápido para hacer, no perder mucho tiempo y cumplir los plazos. Bueno, no sé si se ve, perdón, tengo que compartir con sonido. A ver, esperen. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve, pero se ve el fondo de pantalla. Bueno, a ver. Esto no era lo que tenía que ocurrir. Tenés que abrir el Power, Cele. Sí, ya está, se me había cerrado el PowerPoint. Ahí está. Bueno, ahí voy a compartir con sonido. Bueno. Ahí está. Hasta ahora sí, a ver. Cualquier cosita me avisan si no llega a salir el sonido o algo y yo vuelvo a compartir. Bueno, ponelo en diapositiva.
Sí. Bueno, en realidad el tema de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, para mí es también algo bastante novedoso. Yo no tenía mucha idea de qué se trataba el tema, hasta el año 2019, fines del 2019, que conocí la existencia de Prometea. Prometea es el sistema de inteligencia artificial que se está utilizando acá en nuestro país en algunos juzgados. Para mí fue una revelación espectacular. Lamentablemente por la cuestión de la pandemia no pude ir a conocerla personalmente, pero bueno, me generó todas las dudas y todas las inquietudes que me llevaron a después hacer el posgrado que hicimos con Fabián y con Paula, que tengo que aclarar que para nosotros fue un viaje de ida porque seguimos estudiando en el DIALAB con otros cursos y otras actualizaciones que la verdad que están muy buenas. Bueno, yo armé más o menos esto para darles un pantallazo de cada cosita que me parecen por ahí los más importantes del tema. Primero hablar de qué es la inteligencia artificial en la justicia, después ver un poco qué es lo que hay alrededor del mundo y en nuestro país, y bueno, y después ir a la parte por ahí más práctica, que es lo que hablaba Fabián de los árboles de decisiones y todo eso, y bueno, finalmente unas conclusiones. Bueno, comenzamos entonces. Robots en la justicia, es lo que por ahí todo el mundo piensa cuando se habla de inteligencia artificial, ¿no? En la justicia. Pero bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en la justicia, en realidad nos estamos refiriendo a incorporar sistemas de automatización y predicción que van a facilitar las tareas de los operadores judiciales, le van a dar más rapidez, más seguridad, y esto va a redundar en una mejor calidad del servicio. Un poco Fabián lo decía antes, hablaba de la automatización y la predicción. La automatización es para todas esas tareas repetitivas que hacemos todo el tiempo de la misma forma, que se pueden automatizar para que las haga un sistema de inteligencia artificial, y la predicción ya va un poco más allá porque implica de alguna manera la toma de decisiones. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos? Y esto es problemas a nivel humano, más allá de otros problemas que puede haber a nivel tecnológico, presupuestarios. Yo me refiero acá a los problemas a nivel humano. El primero se refiere a los miedos a lo desconocido, los miedos a salir de nuestro lugar que estamos cómodos para tener que empezar a aprender cosas nuevas, que también se entiende en muchos casos porque uno a veces no tiene tiempo para capacitarse, porque tiene familia, porque tiene un montón de cosas, y las capacitaciones también cuestan dinero. Entonces, bueno, por ahí no es tan fácil. Otro miedo es, ¿qué va a pasar entonces conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Va a venir un robot y me va a dejar sin trabajo? Todos miedos que realmente, bueno, son entendibles si uno no conoce el tema, ¿no? Bueno, la otra cuestión son las viejas prácticas. Las viejas prácticas es el apego a las viejas prácticas, en realidad es seguir pensando. Hoy Fabián hablaba del sistema de que hemos digitalizado el expediente. Y hemos digitalizado el expediente, pero le transmitimos las mismas mañas al expediente que tenemos en la computadora que al expediente que teníamos en papel. Y la idea es cambiar la cabeza, cambiar el chip, sacarnos eso y ponernos otro para empezar a pensar distinto. Hoy, por ejemplo, un juez no puede hacer una sentencia de 30 páginas, porque las tiene que leer alguien en una computadora, y es terrible, muy poco amigable. Incluso si se piensa la mirada que tenemos ahora desde la justicia, de llegar directamente al usuario, es decir, al ciudadano que ocurrió a nosotros para solucionar un problema, imagínense si le tienen que decir que tiene que leer una sentencia de 30 páginas que está en una computadora. Hoy existen muchísimas alternativas que podemos utilizar, que podemos incorporar al tener el expediente digitalizado. Bueno, y mucho más avanza si se utiliza la inteligencia artificial. Bueno, yo dejé un link para el que quiere ver, porque existe una sentencia que incluso se hizo en forma de cómic. Una parte viene hecha normal, tipiada normal, pero después incorporó figuras y dibujos en forma de cómic para que el destinatario pudiera entenderla mejor. Pero más allá de eso,
de esa sentencia que es algo como muy loco, muy disruptivo. También hoy en día, sin llegar a esos extremos, nosotros podemos, los jueces pueden incluir en las sentencias hipervínculos, vínculos que los dirijan a distintas partes del expediente, cosas que hacen mucho más sencillo y más llevadero la forma de leer una sentencia. Y el otro tema son los pocos datos y el mal uso de los datos. Fabián también hablaba del tema de los datos. La inteligencia artificial se alimenta de datos. Entonces es importante que esto, también quiero dejar en claro que más allá de la inteligencia artificial, para cualquier cuestión de gestión es importante tener datos, y pongo el gatito acá durmiendo porque reconozco que el tema de juntar datos es aburridísimo y a casi nadie le gusta. Entonces es algo que se hace poco, y a veces cuando se hace, después se guarda en un rincón y no se usa, no hay un feedback, no los utilizamos para ver realmente cómo se están haciendo las cosas, qué está fallando, qué se está haciendo bien, qué se puede dejar de hacer. Y con este tema también quiero definir que los datos se refieren a dos tipos de datos. Uno son las bases de datos que tenemos en cada juzgado, referidas a lo que es sentencias y resoluciones, que tampoco hay una recolección, digamos, que sea eficiente, sino que se depende de la buena voluntad del juez o de algún empleado del juzgado que los guarde en una carpetita y después a ver cómo nos acordamos. En la causa esa que era como, no, o sea, no es un sistema que realmente, o sea, sirve, pero tardamos muchísimo tiempo. Y el otro tema de datos que le decía es el dato que va desde que ingresa un escrito hasta que se provee, desde que ingresa un expediente hasta que se termina. Bueno, todos esos pasos que se realizan, incluso también los pasos administrativos, bueno, verlos, contarlos, medirlos, evaluar cómo funcionan, etc. Bueno, entonces, ventajas de la inteligencia artificial. Aplicando estos sistemas de inteligencia artificial vamos a tener mayor rapidez, menos errores, mejor asistencia a la labor del juez y una mayor seguridad. Mayor rapidez y menos errores creo que es algo que todos podemos entender. Las máquinas funcionan de una manera mucho más veloz que el cerebro humano, y no se cansan, no se enferman, no se distraen, no es que van a poner un 5 en lugar de un 6 cuando hagan un traspaso de datos, no es que van a copiar y pegar algo equivocado, sino que tienen esa ventaja por sobre nosotros. Esto repercute obviamente en que el juez esté mejor asistido en su trabajo y al ser mucho más rápido pueda dedicarse con mayor tranquilidad por ahí a resolver las cuestiones más importantes que a perder tiempo en controlar otras minucias. Todo esto finalmente también redunda en una mayor seguridad hacia adentro y en una mayor seguridad hacia afuera, porque también va a haber una mejor comunicación con los abogados y con la ciudadanía en general. Bueno, yo les quería mostrar esto nada más para los que desconfían del tema de seguridad, que dicen que no, que las máquinas no pueden trabajar o tienen miedo, que nosotros también, los seres humanos también tenemos sesgos y nos equivocamos. Son dos estudios que se hicieron, salió en un diario local de acá, se hizo en Israel, y se refiere a unas encuestas que se hicieron en Israel de jueces, sobre jueces penales, que decía que los jueces cuando tenían hambre eran más malos en cuanto a las sentencias que dictaban, digamos, eran más estrictos y eran mucho más benévolos cuando recién habían desayunado o cuando recién habían almorzado. Después, esta otra nota se refiere a un estudio que se hizo en Estados Unidos, de varias universidades sobre varios juzgados, donde se refiere más que nada a los sesgos. Si bien también se refiere al tema del cansancio, del hambre, de cuando el juez está trabajando, pero más que nada al tema de los sesgos, que es lo que hablaba Fabián hoy, que influyen en las máquinas, pero porque somos nosotros los que cargamos las máquinas. Bueno, esto también influye en el dictado de sentencia de un juez. ¿Por qué? Porque aunque no se dé cuenta, el juez está influido por sus pensamientos, por sus creencias, incluso por lo que vio en las noticias ese día, y tal vez, bueno, llega y va a fallar, y tiene esas cosas en la cabeza, y aunque no se dé cuenta, y aunque no sea su intención, también van a influir en cómo va a resolver un caso. Bueno, continuamos. Ahora viene la parte de
la justicia en el mundo. Y ahora sí les tengo que presentar que existe un juez robot. En realidad existen en 2 países, en China y en Estonia. En China para la resolución de litigios simples, en Estonia para casos de menor cuantía, alrededor de 7.000, 8.000 euros es el máximo de casos. Los 2 sistemas funcionan de una manera muy parecida. Tenemos un juez virtual y un sistema todo online. Incluso el sistema de China tiene una jueza que es un avatar que emula muy bien a un ser humano, respira, se rasca, tiene o sea, actitudes humanas. Pero bueno, más allá de esa anécdota, hay un juez virtual, un sistema online, las partes ingresan los escritos, sus peticiones, toda la documentación digitalizada y la inteligencia artificial resuelve. Sí tienen una segunda instancia revisada por un humano en caso de que quieran apelar. Otro caso que me pareció interesante traerles es Watson de IBM, que se utiliza en un tribunal de menores de Montgomery, en Ohio, en Estados Unidos. Este tribunal, bueno, trata muchas cuestiones de menores, pero a Watson lo utiliza específicamente en casos de jóvenes con problemas de adicción. Y le brinda al juez, antes de la entrevista con el menor, toda la información que tiene inmediata sobre los distintos factores o los distintos operadores que intervienen alrededor del chico, la familia, los oficiales, como ven acá, familia, oficiales de libertad condicional, educadores, empleadores. Le brinda a los jueces esa información en un formato muy fácil para que él pueda leerlo rápidamente. Y también, si quieren más información, se los da en forma inmediata, y esto ha redundado, yo acá también le dejé por si les interesa pedírselo a Fernando el link para ver cómo funciona. Ha redundado en que las causas se resuelven mucho más rápido y son temas que requieren esta urgencia porque se trata de menores con problemas de adicción y todos los peligros y riesgos que hay alrededor de eso. Bueno, ahora paso a una parte que sí ya me spoileó Fabián, que es en el derecho penal, donde acá tenemos mucho uso del sistema predictivo. Perdón, Cele, Fernando está poniendo en el chat todos los links que le diste. Perfecto. Perfecto. Bueno, en derecho penal, que por ahí suele ser donde más conocemos, ¿no? Las cuestiones de la inteligencia artificial. Sobre todo, bueno, porque salen mucho las noticias y tal vez porque en este caso puede afectarse el derecho a la libertad de una persona, entonces son casos que suelen ser bastante resonantes. Bueno, Fabián les comentaba de Compass, que en Estados Unidos es un calculador de riesgos de reincidencia, y también está HART en el Reino Unido, también para predecir las posibilidades de que una persona reincida o no. Bueno, Fabián no se los nombró, yo se los nombro así rápidamente. Este es el caso Loomis, en el año 2013. Esta persona le había dado Compass un puntaje muy alto, entonces no le daban una libertad condicional. Como este algoritmo que había predicho, era como explicaba Fabián, era una caja negra, es decir, no explicaba cómo había llegado a la solución que había llegado, es decir, de darle a Loomis un puntaje muy alto. Loomis apela porque dice, yo no puedo defenderme, porque si a mí no me dan ningún argumento, yo no tengo posibilidades de defenderme para cuestionar ese puntaje que me dio el sistema. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dijo que no, por 2 cosas. Primero, porque el logaritmo de Compass estaba protegido por la propiedad intelectual, o sea, no lo iban a hacer público, y además consideraba que el juez tenía otros factores también que considerar para no darle la libertad condicional o para mantenerle ese puntaje que le había dado Compass. Bueno, otras herramientas predictivas que por ahí ya son más para investigación de delitos, y que a mí la verdad que me resultaron muy llamativas porque no sé si alguien vio la película Minority Report, son predictores de delitos. Se nutren de muchas bases de datos y redes sociales y foros para predecir cuándo, cómo, dónde y quién va a ser el autor, va a ocurrir un delito. Y tienen bastante, digamos,
bastantes aciertos. Bueno, tenemos Valkyrie, que está en Europa, y en Estados Unidos hay dos, que utilizan Predpol y CompSat 2.0. Bueno, ¿qué se les critica a estos sistemas? El tema de la discriminación. Un poco también como contaba hoy Fabián de Compass con lo de reincidencia. Esto es porque las bases de datos no están llenas con todo, digamos, abarcando una amplia información, sino que están llenas con información sesgada. Entonces, siempre se va a buscar a delitos en determinadas zonas y se termina discriminando a las personas más pobres, a las personas latinas, negras, que viven en esos barrios, y las bases de datos se siguen alimentando con esos datos, y eso aumenta mucho más ese sesgo de discriminación. Bueno, seguimos con los sistemas de reconocimiento facial, que estos los conocemos todos porque están en todo el mundo, también son cuestionados en cuanto a la violación al derecho a la intimidad y también a la discriminación, porque dicen que se enfocan en determinados perfiles, pero me pareció interesante traerles para que conozcan, que es TrackChild, que se utiliza en la India, y que para, bueno, como dice en su nombre, buscar niños que están desaparecidos, y les ha dado muy buen resultado. Y me resultó también curioso el tema del agente encubierto digital. El agente encubierto, bueno, se usa, o sea, lo conocemos todos, pero con el formato, o sea, específico de agente encubierto digital, está así legislado en, que yo tenga conocimiento solamente en 2 países, en España y también en Alemania. Se lo utiliza más que nada para casos de terrorismo y pornografía infantil. Y acá tenemos un sistema que es creado por una ONG que se llama Terrezone contra el turismo sexual infantil, que se llama Sweetie. Sweetie es un avatar que es una nena filipina de 10 años y se utiliza en casos de investigación de este tipo de delitos y para prevenir también este tipo de delitos. Bueno, continuamos. Acá en Argentina tenemos a Prometea. Prometea fue creada solamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, sin intervención de ninguna compañía privada ni nada de eso. O sea que la verdad que es un logro muy importante. Sus objetivos principales son automatizar tareas reiterativas y realizar dictámenes automáticamente. Es decir, son 2. Cuando el fiscal, la idea fue de Juan Corbalán, es el fiscal general adjunto, era ver tareas que se hacían todo el tiempo y que los empleados perdían mucho tiempo haciéndolas y las podía hacer una máquina, y también entrenar a la máquina para que, con muchos dictámenes, para que cuando caía un caso pudiera rápidamente hacer digamos, una predicción de lo que tendría que ser ese dictamen, el fiscal lo veía y si estaba de acuerdo lo firmaba. Otra cuestión importante es que utiliza un sistema de caja blanca, que es lo que hablaba hoy Fabián. Si uno quiere saber cómo Prometea llegó a esa decisión, bueno, tiene la forma de hacerlo, porque es un sistema de caja blanca. Bueno, esto ha dado no solamente muy buen resultado en cuanto a la rapidez con la que se resuelven las causas, sino también en cuanto a la gente que trabaja en la oficina, porque dejaron de hacer tareas aburridas y reiterativas y pasaron a hacer otro tipo de tareas que por ahí antes estaban relegadas porque no quedaba tiempo, y además les interesó mucho también capacitarse y controlar el sistema. Digamos que fue un incentivo muy importante para toda esa fiscalía. Les muestro los números acá, los datos. Es de la Fiscalía Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires. Estos números son en amparos habitacionales. Y acá son los distintos tipos de dictámenes que se hacen, y acá ven cómo aumentó en un mes, cómo aumentó la producción. O sea, unos porcentajes que van desde el 323% al 257% en cuanto a la rapidez de dictámenes que salían. Y bueno, y además, que es súper importante, el nivel de acierto es del 96%, o sea, no sirve de nada que el sistema trabaje rápido si trabaja mal, pero el nivel de acierto en las mediciones del 2018 es de un 96%, y actualmente es un estándar que se mantiene. Bueno, y ahora
les traigo a Pretoria. Pretoria no la estamos utilizando acá en Argentina, se utiliza en la Corte Constitucional de Colombia, pero la traje después porque sería como una hija de Prometea, aunque se independizó bastante y tiene bastante, o sea, dejó de ser, digamos, parecida a Prometea, que es el primer sistema de inteligencia artificial predictivo que se utiliza en un máximo tribunal judicial. La Corte Constitucional de Colombia recibe muchísimas causas por día, casi 3.000 causas por día, de ellas 1.400 son tutelas por derecho a la salud. Es decir, que necesitan una resolución rápida. Entonces se la entrenó a Pretoria para que lea y seleccione casos prioritarios. Esa selección la hace en base a determinados parámetros que ya le incluyeron a Pretoria para que trabaje, basados en cuestiones de vulnerabilidad. Y el trabajo que hace Pretoria hace en 2 minutos, miren esto, en 2 minutos el trabajo que un humano hace en 96 días. Y además elabora estadísticas, informes y resúmenes en pocos segundos, y tiene una efectividad entre un 90 y un 95%. Es decir, es un sistema que realmente ha ayudado muchísimo y ayuda muchísimo a la Corte Constitucional de Colombia y obviamente también a la gente que necesita más urgencia en el tratamiento de su caso. También está el link, que es del IA Lab, donde muestran a Pretoria. Incluso hay un demo de cómo trabaja, súper interesante si lo quieren ver, buenísimo. Bueno, ¿dónde se está utilizando la inteligencia artificial en nuestro país? Bueno, yo ahora, con esto que les voy a ir mostrando, van a ir viendo que el sistema de inteligencia artificial no es un sistema que es igual para todos y que lo traen y es para todos lo mismo. Cada juzgado, cada oficina, cada fiscal lo va adaptando a lo que necesita. Entonces, por ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Morón de Buenos Aires se utiliza para casos de accidentes de tránsito. Acá colabora con el juez como agente predictivo para detectar fracturas en la relación causal. Busca antecedentes, controla y explora diversas hipótesis y tiene un 96% de acierto en los casos. En el Juzgado de Primera Instancia de Mendoza, tributario para el control de datos de boletas de deuda en procesos de ejecución. Controla 900 boletas en 5 minutos, un trabajo que manualmente lleva 13 horas. En el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo de Corrientes, ahí controla la documentación y a través de preguntas, siguiendo un esquema de árbol de decisión, como comentaba Fabián hoy, elige el proveído que corresponde en 35 segundos, un trabajo que manualmente llevaba 5 minutos. En el Juzgado de Primera Instancia, lo laboral de Morón, acá lo utilizan para confeccionar homologaciones de acuerdos en base a un modelo prearmado. Prometea le va agregando los datos de la causa. Se utiliza en otros juzgados, acá el contencioso administrativo de Neuquén, el contencioso administrativo y tributario de Cava, y en el de Primera Instancia de Tierra del Fuego. Acá en este último se utiliza para el tema de los concursos de ingresos al Poder Judicial. Prometea hace toda la tarea administrativa, recibe la documentación, el relleno de formularios, todo eso se encarga Prometea. Bueno, ahora vamos a la parte por ahí más entretenida o no sé. ¿Cómo podemos implementar la inteligencia artificial en el juzgado? Bueno, Cristina, nos quedan 5 minutitos. ¿Cómo? 5 minutitos nos quedan. Bueno, voy a ir lo más rápido que puedo. Las tareas de automatización, que son las que veíamos hoy, son las rutinarias, mecánicas, estandarizadas y modelos prearmados, que son siempre iguales, solamente se les cambia una variable. Creo que todos se pueden dar cuenta de qué tipo de providencia se trata. Y también para tareas de control de datos. Yo acá les traje ejemplos: recepción de causas, elaboración de comunicaciones externas, proveídos de rutina, como agregues, o sea, todo lo que ya está prearmado y simplemente se le cambia una variable, se puede utilizar. Y también para el control de cumplimientos de documental, elaboración y control de oficios, eso sería un golazo, control de planillas, otro golazo más, y control de cumplimiento de plazos, y también traspaso de datos, que es cuando tenemos una buena base de datos y por ahí ponemos el número de documento de una persona y ya nos salen todos los datos que necesitamos para la causa, por ejemplo el domicilio, si está vivo o no, todas esas cuestiones. Bueno, y las predicciones, yo acá le puse en negrita, colabora con el trabajo del juez, para que no piensen, bueno, no, va a tomar la decisión la inteligencia artificial. No, es una colaboradora. La última palabra la tiene el juez.
Bueno, búsqueda de antecedentes de casos similares, proyectos de sentencias interlocutorias, búsquedas de criterios aplicados para un caso determinado, predicción de sentencias y elaboración de proyectos de sentencias y dictámenes. Bueno, muy lindo. ¿Cómo logramos todo esto? Primero, necesitamos 3 perfiles de personas para ir armando todo esto. Un perfil jurídico, un perfil en gestión y un perfil en datos. ¿Para qué? Identificar y cuantificar los procesos que se realizan, todos los procesos de que entra un escrito hasta que sale un escrito, eliminar todas las tareas que no agregan un valor, es decir, que no sirven para nada, hacer una certificación de calidad de los procesos, es decir, si cumplen con las normas de calidad, construir árboles de decisión, confeccionar modelos estandarizados, identificar palabras claves para cada tipo de proceso. Bueno, esto es así. Les hago también rápidamente. Determinar las tareas que se realizan y clasificarlas, es decir, ver, bien, desde que entra el expediente hasta que sale, o tareas administrativas, bueno, a ver, ¿cuáles tareas de estas tareas pueden ser automatizables, cuáles no, y cuáles pueden ser automatizables en parte? Las tenemos ahí todas determinadas, y después, bueno, ¿a cuáles les aplico la inteligencia artificial? Esa es una decisión que va a depender de cada juez, de cada fiscal, de cada oficina judicial, etc. Bueno, elaboración de dataset. Esto es importante, elaborar una buena base de datos y que sea lo más abarcativa posible para evitar el tema de los sesgos que hoy le decía Fabián. Bueno, trabajo en equipos multidisciplinarios, que esto, bueno, no es solamente para la inteligencia artificial, es para todo el tema de gestión, es trabajar no solamente con los jurídicos, sino con otros operadores también del sistema que pueden colaborar y dar buenas pautas. En este caso, el trabajo también con alguien que sepa de gestión, el trabajo con la gente de sistemas, que sabe de tecnología, etc. Bueno, medición y supervisión permanentes. Este sistema sí requiere que se lo esté monitoreando todo el tiempo para ver que no haya sesgos, para ver que no haya errores y para ir ajustando lo que haya que ajustar. Y lo más importante de todo es usar un sistema transparente, es decir, un sistema de caja blanca que nosotros podamos ver por qué la inteligencia artificial tomó esa decisión. Bueno, y ahora así volando les paso como un ejemplo de automatización en un juicio ejecutivo básico. Traje un juicio ejecutivo porque es donde trabajo yo, un juzgado de ejecución, y es con lo que más familiarizada me siento, pero además porque es lo más fácil para explicar, porque todos saben que los juicios ejecutivos son cuando vienen sin ningún problema y nada raro de esas cosas que presentan de defensa del consumidor o cosas así, son, digamos, todos más o menos estandarizados y salen todos más o menos iguales. Tenemos un chatbot que le puede preguntar al abogado, un chatbot se habla con el abogado, está entrenado para conversar, pero si no quieren pueden hacerlo por escrito, que cargue todos los datos necesarios para la causa, datos del actor, datos del letrado, montos del juicio, todos los datos del título ejecutivo, del demandante, etc. Bueno, y las copias digitalizadas de la documentación. Y en un segundo paso que le pregunte si va a trabar alguna cautelar o no, y le da la posibilidad de elegir una cautelar o una inhibición general de bienes o otro si quiere manifestar alguna otra cosa. Y después acá sí está el árbol de decisión, que parece una cosa china y difícil, pero bueno, no es tan complicado cuando uno tiene en claro los pasos, que como explicaba Fabián, va a ir según las preguntas que se le van haciendo y las respuestas que van dando, bueno, va a llevar a distintos proveídos. Estos en rojo son los proveídos, estas son todos los ejemplos o todas las posibilidades de sentencia monitorias según las preguntas que va a ir contestando. Por ejemplo, les voy a dar uno solito para no extenderme más. Está completo el título, no tiene cautelar, bueno, listo, sale el modelo de sentencia monitoria 1. Está completo el título, tiene cautelar, bueno, ¿qué cautelar tiene? Tiene un embargo de bienes, bueno, listo, sale el modelo de sentencia monitoria 2. El modelo ya está prearmado, es un esqueleto que está prearmado, lo único que hace el sistema es traspasar los datos que le cargó la parte, que son las variables que van a cambiar y que van a ser diferentes en cada caso, pero nada más, después el resto es todo igual. Y esto aceleraría muchísimo y evitaría un montón de errores en cuanto a tener que estar cargando 2 o 3 veces el mismo dato, etc. Bueno, lo hice lo más rápido que pude, ya llegamos a las conclusiones. Bueno, la inteligencia de la justicia permite mejorar los tiempos de respuesta, reducir los errores, un mejor desempeño del juez y mayor seguridad, que eran las que habíamos visto al principio, pero esto implica un mayor control y supervisión por parte de sus operadores en resguardo de los derechos humanos.
Ahora les dejo este video, es cortito para que lo vean, también está el link si lo quieren ver entero, que está muy bueno. Es Ramiro Fernández, que es un periodista, que es experto también en temas digitales, y dijo esto. Miren esta frase. La erupción digital solo producirá el olvido en las almas de la que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria, confiados en este auxilio extraño. Abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos cuyo rastro ha perdido su espíritu. La erupción digital. ¿Quién lo dijo? En realidad dijo de la escritura, está en el Fedro de Platón. Esto lo decía teóricamente Sócrates. En contra de la escritura. Lo mismo, erupción digital. Cambiemos ahora. Los ebooks van a dejar sin trabajo a las imprentas y no es lo mismo un Kindle que un libro de papel. En realidad es la imprenta va a dejar sin trabajo a los monjes y no es lo mismo un libro impreso que un códice copiado. Eso lo dijo Johannes Trithremus en el siglo XV. Moraleja. Siempre que aparece algo nuevo nos causa alguna resistencia. Pero en realidad los seres humanos siempre buscamos lo mismo. Buscamos que nos quieran, buscamos una relación con familia, buscamos trascender de alguna forma. Nos da ira el cambio o nos da pereza aceptar algo nuevo. Pero tomemos cosas como la que dijo el maravilloso Cato antes y tomemos las virtudes. Hagamos que elijamos, aunque nos cuesta a veces un poco, la luz eléctrica, aunque nos dé un poco de miedo. Porque siempre es mejor que quedarse en un rincón con una velita y tenerle miedo a la oscuridad y a los monstruos que uno puede imaginar por ahí. Muchas gracias. Bueno, y para terminar del todo, les quería dejar esto que es una reflexión, ¿no? O sea, o para invitarlos a la reflexión. Esto es una entrevista del New York Times de mayo del 2017, que se le preguntó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, si se imaginaba de Estados Unidos, el día en que máquinas inteligentes ayudaran en la investigación de los hechos, en las audiencias, o incluso en la toma de decisiones judiciales. Y él dijo, ese día ya está acá, y está poniendo en tensión cómo el Poder Judicial se dedica a hacer las cosas. Es decir, la inteligencia artificial ya está acá, y nosotros como operadores judiciales, para dar un mejor sistema de justicia, que es para lo que estamos acá, tenemos que replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celestina. Muy esclarecedora tu charla y tu exposición. Bueno, gracias. A pesar del inconveniente al principio, pero gracias. Bueno, y ahora para finalizar, vamos a escuchar a la doctora Paula Cohen. Paula Cohen es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, posgraduada en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Derecho y Tecnologías Innovadoras de la Universidad Austral, posgraduada en Derecho e Inteligencia Artificial de la UBA, maestranda en Derecho Civil de la Universidad de La Pampa, fue parte del EI Latin American Summit de la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial que se llevó a cabo en el MIT Media Lab en Boston en 2020 y es parte del equipo que participó de las discusiones y las ideas en relación al desarrollo de la inteligencia artificial para América Latina, que culminó con un ebook que se titula EI Latam Book 2020. Se presentó ahora en este año 2021 ese libro y del que también fue parte. Actualmente se encuentra cursando un posgrado de salud digital de la UBA y una diplomatura en Derecho Procesal Electrónico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha sido becada en 2020 por la UBA para un programa multidisciplinario de inteligencia artificial. Bueno, con todo este currículum vamos a escuchar a la doctora Cohen para finalizar esta charla del día de hoy, que creo que invita a continuar en estos encuentros, porque bueno, esto es dinámico y cada día tenemos un avance diferente que nos convoca a conocer. Doctora Cohen, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá. La verdad que no me imaginaba esta convocatoria y estoy súper agradecida. Así que primero quiero decirles eso. Todo lo que contaron mis compañeros, Cele y Fabián, les ha dado un pantallazo de hacia dónde vamos y dónde estamos hoy con el tema de la inteligencia artificial. Pero acá somos todos abogados, jueces, bueno, hay algunos que son de sistemas, y uno se pregunta, bueno, ¿y a mí en qué me va a influir esto? ¿En qué me cambia el día a día? Primero, como contaron mis compañeros, esto viene siendo parte de nuestra vida, lo que pasa es que quizás no le hemos dado
la importancia o el interés suficiente. Y hoy hablaron de Prometea, hablaron de inteligencia artificial débil y hablaron de inteligencia artificial general. Y se hicieron todas las referencias sobre esto. Y hablamos de algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es como, simplificando, es como si fuese una receta de cocina, que nos va dando el orden de cómo llegar a un objetivo predeterminado y en qué cantidades de datos se requieren para llegar a ese objetivo determinado. Y una inteligencia artificial que trabaja con estos algoritmos, ¿cómo se alimenta? Se alimenta de datos. Los datos son los que se obtienen de todas las redes sociales, el famoso Big Data, de todas las páginas, de todo lo que funciona hoy en el ecosistema digital. Por eso hoy tenemos a la inteligencia artificial tan desarrollada, porque se pudo alimentar bien. En 1950, 50 y pico, cuando recién empezó a hablarse de esto, Alan Turing, ¿se acuerdan el de la película, no me acuerdo el nombre ahora, de la película que, bueno, ya me va a salir, que él inventa Una mente una... brillante. No, ya me va a salir, no te preocupes. Es una máquina que lo que trata de hacer es aplicar inteligencia artificial en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Código Enigma. Código Enigma, gracias. Bien, entonces lo que vemos es que hoy esto ha crecido exponencialmente y que es muy probable que sea parte de nuestros propios sistemas acá en la provincia de La Pampa. Y lo que nos tiene que permitir, permitir pensar todo esto que hoy estamos hablando, es qué entendemos por todo esto y qué lugar ocupamos nosotros en todo esto. Los chicos hablaron del caso Compass, que es la del señor Loomis, que hoy les contaban, que aparentemente había sido parte de un delito, de un asalto o un tiroteo desde un auto, y bueno, es detenido y lo acusan de 5 cargos. Él se hace responsable de 2 cargos y con eso su abogado le dijo, que acá es donde entramos todos nosotros, bueno, mira, si digamos, reconoces ser culpable de 2 delitos, vas a salir afuera y vas a tener una condena provisional, no vas a ir a la cárcel. Pero cuando van a la audiencia, se presenta el fiscal con un informe, que es este famoso informe de Compass, que ¿qué es lo que hace? Dice que Loomis, en base a datos históricos, es muy probable que cometa delitos y que sea violento en la sociedad. Imagínense que esto nos pasa a nosotros cuando vamos a una audiencia. Vamos todo bien, ya sabemos cómo funciona el sistema, está todo perfecto y viene alguien con un informe predictivo que dice qué va a ser de la vida de otro, cómo va a funcionar. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? A un algoritmo que dijo cómo éramos en el pasado. Pero la pregunta es, ¿podemos pensar que un algoritmo hoy, a como está hoy desarrollado, y remarco hoy porque en el futuro esto va a avanzar, puede tomar decisiones sobre conducta humana? Un algoritmo hoy, conocido como inteligencia artificial débil o narrow, que es estrecha, ¿qué implica que es débil? Implica que no puede imitar a un 100% una inteligencia humana. Entonces, vamos a dejar en manos de una inteligencia artificial que solo elabora conclusiones en base a datos históricos el futuro de una persona. Estas son las preguntas que como juristas tenemos que empezar a hacernos. Esto es lo interesante de todo lo que nos contaron Fabián y Celestina. No nos deja nada todo esto afuera, porque vamos a tener que ser parte de equipos de trabajo que elaboren leyes para proteger este tipo de cosas. La mente humana hoy no se sabe, hoy tenemos por ejemplo Rafael Yuste o David Bueno, son 2 personas neurocientíficos que trabajan en el tema de conocer o entender el cerebro. Y Rafael Yuste, que es el que está a cargo de un proyecto que se llama Proyecto Brain, después les paso algún dato, pero es muy interesante, que el objetivo es mapear el cerebro humano, ¿no? Mapear el cerebro humano como si fuese el genoma humano para que se entienda, para saber cómo se producen los pensamientos, cómo es la mente,
cómo se genera un conocimiento. Hoy esto no lo sabemos. Si no sabemos cómo funciona un cerebro, ¿podemos dejar en manos de una inteligencia artificial que es muchísimo inferior a nosotros? Porque esto es una creencia, ¿no? Que toda la inteligencia artificial que está dando vuelta parece el hombre bicentenario o Terminator o Ex Máquina. No, 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 no se asusten. Esto hoy no es así. Pero sí tenemos que pensar hasta qué punto la IA puede o no puede decidir sobre conducta humana. Prometea, que es el caso que contaron Cele y Fabián, es una inteligencia artificial que se puede entender cómo piensa. Es trazable, le podemos seguir el caminito de cómo piensa. Bueno, como contó Cele, el árbol de decisión. Si vos haces esto, entonces tenés esto de resultado. Es fácil de entenderlo. Entonces sus conclusiones, su pensamiento de conclusión, se le dice de caja blanca porque se entendió cómo llegó a esa conclusión. Compass, que es la otra inteligencia artificial que estábamos hablando recién, que dijo, mira, Loomis, vos no podés salir de la cárcel, porque hay un alto grado de predicción que dice que vos de acá en más vas a seguir cometiendo delitos y vas a ser una persona violenta. Y los humanos, ¿somos solo lo que éramos el día de ayer? ¿Somos solo la historia que éramos o evolucionamos? ¿Qué pasa si no aprendemos de nuestros errores? La inteligencia artificial hoy, y estoy pensando no en general, sino en evaluar conducta humana. Si la inteligencia artificial no contempla emociones humanas, causalidad, todo lo que tiene que ver con caos, el efecto mariposa, las cosas que nos pasan a los humanos somos básicamente caos. Entonces, línea de tiempo. Todo lo pasado, dice la inteligencia artificial, me hace pensar a mí que todo lo que viene por delante es igual. Entonces yo digo y predigo que tu futuro es que vos vas a cometer delitos. Este es el tipo de cosas que tenemos que pensar y elaborar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué inteligencia artificial vamos a contratar y a dónde vamos a ir con todo esto. Hoy hablaban de sesgos, ¿no? Que los sesgos están básicamente en los datos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un atajo que toma nuestra mente para tomar decisiones rápidas, ¿no? Esto nos ha permitido evolucionar como seres humanos, pero también nos hace cometer muchos errores. Y cuando nos referimos a que los datos están sesgados, significa que esos datos puede ser que no reflejen la realidad o que hayan sido tomados de una manera prejuiciosa por parte de los humanos que los recolectan. Y como dice Cathy O'Neil, que es un libro que escribió un libro, Armas de Destrucción Matemática, ella dice, mire, la realidad es esta. Los errores que los humanos cometemos en el mundo analógico, en la realidad, la IA los puede exponencialmente reproducir y amplificar. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahí es donde entramos los jueces y los abogados, a trabajar en equipos interdisciplinarios, como contaba Cele hoy, para colaborar con la gente que trabaja en la recolección de datos, para la gente que trabaja en sistemas, para que haya varias miradas pensando en, bueno, a ver, vamos a catalogar estos datos. ¿Qué buscamos? ¿Queremos este objetivo? Bueno, sociólogos también, por supuesto, filósofos. Hoy se está contratando a muchos filósofos y gente de la lingüística para generar grupos de trabajo que piensen en la toma de datos, porque se acuerdan que les dije, los datos son el alimento de la IA. Si yo lo alimento y el alimento está envenenado, o es malo, o es de mala calidad, o va a crecer enfermo, o va a crecer poquito, va a ser flaquito, raquítico, y no va a poder elaborar correctamente. Entonces, todo esto que hoy estamos hablando acá hace que por lo menos empecemos a hacernos preguntas, a tratar de entender y a tratar de buscar. Miren, hablando de sesgos, hay un lugar que es el Media Lab, un laboratorio en el MIT, en Boston, en Massachusetts,
que es un lugar fantástico donde la gente va a estudiar y hacer encuentros, es una maravilla. Y una chica estudiante, se llamaba Shalini Cantaya, haciendo un estudio sobre los algoritmos de reconocimiento facial, ella entra en un juego y se saca una foto, ¿no? Y no la reconocía el sistema de reconocimiento facial. Ella es una chica de origen afroamericano. Pero fue y se puso una máscara blanca, perfecta, súper simétrica. Y el sistema de reconocimiento facial la reconoce. Esto genera en ella la incertidumbre de, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué a mí me discrimina y no me registra? Nosotros como abogados y jueces, frente a un planteo de estas características, tenemos que entender de qué nos están hablando. ¿Qué hizo Shalini Cantaya? Empezó a ser visible. Hay una película en Netflix, se llama Coded Bias, sesgos codificados, que trata sobre esto, y nos cuenta que ella descubre que se han tomado un montón de datos de la realidad, de fotos, pero sobre todo de hombres blancos de origen, digamos, sobre todo de un estrato social determinado. En segundo lugar vienen las mujeres blancas, que son detectadas pero en menor proporción que en un hombre. Y después los hombres negros, afroamericanos, y las mujeres afroamericanas. Esto implica que hubo un trabajo previo de selección de esas fotos en un grupo que siempre se fijó mucho más en un sesgo natural del humano, que es buscar a similares, ¿no? Un sesgo de reconocimiento de grupo. Entonces, estas tecnologías, supongamos, entra en un juzgado un reclamo de un abogado que dice, detuvieron mal a mi cliente porque le hicieron un reconocimiento facial cuando estaba caminando por la calle y vinieron 2 policías en base a un informe que les pasaron a la central y lo detuvieron. Pero mi cliente no es el que estaba en ese lugar. Entonces, ese algoritmo va a tener que ser lo suficientemente blanco, trazable, como para poder explicar por qué sí es esa persona o por qué no es esa persona. ¿Entienden la intensidad de a lo que estamos expuestos? Hay lugares, en Londres, hay un grupo de personas que está trabajando sobre esto, lo van a ver en esa película Coded Bias, que son como activistas en contra de los datos biométricos. En Europa, como mencionaba Fabián, que son los más avanzados en la Unidad Europea en cuanto al white paper sobre inteligencia artificial, o sea, están tratando legislación. Nosotros también deberemos hacerlo. Nosotros también deberemos hacerlo, porque nuestra generación, los que estamos hoy aquí, somos los que estamos sentando las bases de lo que está viniendo, de lo que está aquí y va a ir increyendo. Por eso tenemos una obligación clave, porque uno dice, bueno, pero yo no vivo en Silicon Valley, ¿qué me importa? Yo no soy parte del MIT. No, somos parte de una sociedad que está totalmente atravesada por la tecnología. Y si ustedes vieron esas películas que el mundo termina, onda Terminator, esta es la más conocida, por eso la nombro, que son las máquinas las que nos dominan. Eso podría haber sucedido o puede suceder si gente como nosotros, que entendemos los derechos humanos, no tomamos cartas en el asunto con tiempo y no empezamos a pensar qué tipo de relación vamos a tener con los robots, que como decíamos, hoy nos habíamos juntado un ratito y yo decía, bueno, la gente va a pensar que yo me miré 628.000 horas de todas las películas y series de ciencia ficción. No, es verdad, la relación con los robots hoy en día está ahí. Lo que pasa es que quizás para algunos espacios no es tan común como para otros. Pero dentro de poco y luego de esta explosión de la pandemia del COVID, vamos a ir viendo cada vez más robots que atiendan enfermos, porque van a ser los únicos que van a poder acceder para no enfermarse y morir o para no transmitir virus. Esto está ahí, ya lo están usando.
Sí, exacto, ahí dice Susi la de Familia Mitchell contra los robots. Exactamente. Uno dice, bueno, pero fíjense algo, Julio Verne, que predijo el de dónde iban a salir los cohetes y más, uno decía, este señor estaba un poquito, tomó algo fuera de lo normal y se escribió ciencia ficción. Y hoy estamos viendo todo lo que está pasando. Leonardo da Vinci escribió del helicóptero. Hace 600 años. Así que todo esto que estamos hablando y lo que vemos, ¿cuál es la enorme diferencia? Que esto va a venir en oleadas, no van a pasar 10 años mientras vienen llegando todos estos cambios. Esto va a venir en oleadas y cada vez más rápido. Yuval Noah Harari, que es el que escribió Homo Deus, que todos lo conocen, él es historiador y realmente se dedica a estos temas y entiende, porque tiene la capacidad justamente de ver qué sucede en el pasado, como hace la IA. Recuerdan que les contamos, la inteligencia artificial se basa en datos del pasado. Los humanos somos los que, hoy en día, los únicos que podemos ver datos del pasado, tener en cuenta las emociones, la empatía, lo que sucede, las situaciones caóticas y poder ver hacia futuro. Todavía tenemos ese poder nosotros a diferencia de la inteligencia artificial. Hoy contaban también el tema de Amazon, que generó una inteligencia artificial para reclutar gente. ¿Qué hizo esa inteligencia artificial? Se basó en datos antiguos. Los últimos 10 años para atrás de empleados que habían entrado en Amazon. Y los últimos 10 años de empleados que habían entrado en Amazon eran hombres. Entonces el algoritmo empezó a eliminar todas las palabras que, si bien no eliminaba la palabra, los nombres de mujer, lo que hacía era, si uno estuvo en, no sé, en el equipo de hockey femenino, como decía femenino, chau, afuera. Listo, vos estabas en el equipo de ajedrez femenino, femenino afuera. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque cuando salieron a ver quiénes eran los candidatos, eran todos hombres que habían sido llamados por la IA para que se presentaran. Y supongamos que nos cae un reclamo de una discriminación de una empresa de estas características que no me llama a mí, o no llama a Susana, o no llama a Marcia, porque nos sesgó porque éramos mujeres. Ni siquiera nos llamó para evaluarnos, para una entrevista. ¿Se dan cuenta que todo esto tiene una influencia clara en nuestro trabajo y en lo que vamos a hacer y cómo debemos pensarlo? Hoy no se sabe cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo podemos dejar que una IA prediga conducta humana? Una IA como Prometea o las inteligencias artificiales que estamos elaborando en algunos equipos proyectos, sí son súper eficientes para automatizar procesos, como contaba Cele, absolutamente repetitivos que quitan espacio del humano de poder pensar en cosas mucho más complejas. Uno dirá, che, no, que a mí no me metan Prometea en mi juzgado porque en 2 años más quedo afuera. No, Prometea lo que hace es automatizar tareas y microtareas, no reemplazar trabajo. Le va a permitir a ese humano poder capacitarse aún más para tomar decisiones referidas sí a conducta humana, mucho más eficientes que antes. Pienso, ustedes tendrán su forma de ver y podrán elaborar sus conclusiones, que la conducta humana solo puede ser juzgada por otros humanos, porque son los únicos que van a poder elaborar una resolución con empatía, con emociones, con caos y con errores. Los errores son parte de lo que somos. Los errores son los que nos han permitido creer. Les voy a mostrar un pequeño video que está en inglés, pero es una publicidad, así que nadie va a quedar limitado, todos lo vamos a entender. Pero les pido que presten atención a cómo fluye esa familia en particular. Y después les voy a decir algunas conclusiones. Ahí les voy a compartir. Permítanme un segundito.
que les activo para poder hacerlo. Bien. Me cuentan si lo ven y se escucha, por favor, ¿eh? Ahí va a arrancar. Son 4 minutos. Presten atención. Hello. What should we have for dinner tonight? How's lasagna? Wow, that sounds wonderful. Do we have all the ingredients? Checking ingredients for lasagna. We don't have cheese. Should we order? Okay, I'll order. Hi, LG! Play the music! Hi, LG. Let's vacuum the room, shall we? Of course, I'll do that. Please move. No! Please move. No! No! Hi, LG. Other channel, please. How about the baseball channel? Your favorite. Hi, LG. Have you seen my blouse? Over here. Hi, LG. I'm here. Oh, Please set the timer for 30 minutes. Make it 1 hour. Oh, my. Ugh. Turn it off. Are you okay, darling? It's my fault. I did it. I'm very sorry. Solo traduzco esto por si alguien no lo entendió. La robot, Chloe, le dijo, es mi culpa, yo lo hice. I'm sorry for what I've done. Let's go, Puri Care. Hi there, darling. It's me, Grandma. I miss you. Come quickly. I'll be right there. Let's see. Where's the... Can I help you, ma'am? Oh, thank you. That's very kind of you. Bueno, la publicidad termina acompañando a la señora, no es de demasiada importancia, pero sí vamos a pensar en algunas cosas luego de esto. Ese robot, manejado por inteligencia artificial, además está conectado a todos los otros elementos de la casa, ¿no? Antes todas las cosas eran tontas e inanimadas y ahora todas las cosas son inteligentes y toman decisiones. Y esto es lo que se llama IoT, Internet de las Cosas. Se los digo en inglés porque lo van a escuchar muchas veces. Internet de las Cosas implica que todos los elementos van a estar conectados y van a saber cosas de nosotros. Ahí es donde los abogados y los jueces entramos en entender y pedir información y tratar de participar en los procedimientos, en equipos de trabajo, prepararnos para esto, en donde podamos decirle a la gente de sistemas y que trabaja con robótica e inteligencia artificial, bueno, pensemos en los derechos de esta gente, hasta dónde vos podés tomar todos los datos de lo que ellos viven y cuándo podés filmar o no filmar o grabar
lo que hablan, o enviar información a otro espacio. No se olviden que este robotito, Chloe, sabe a qué hora entran, a qué hora se apagan las luces, cuándo salen, cuántas personas son, cuál es la superficie de la casa. Es infernal el conocimiento que tiene sobre nosotros. Pero esa es una de las reflexiones, ¿no? En dónde podemos intervenir en todo esto, por eso debemos prepararnos y entender. Y la segunda, que es la que a mí más me interesa como material de estudio, es la relación, sobre todo que la niñez tenga con la robótica. Porque cuando somos pequeños, primero los humanos siempre aprendemos a través de lo que se llaman las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo son neuronas que permiten aprender de lo que otros hacen para que yo desde pequeñito pueda imitar y aprender algo y evolucionar con esto. Pero también son las neuronas que nos permiten la empatía, que nos han enseñado a ser empáticos, que nos permiten elaborar que cuando alguien está triste, muchas veces inclusive hasta yo me siento triste, uno refleja la conducta o la emoción del otro. Y si somos pequeños y estamos rodeados de robots, que además nos dicen cómo hacer las cosas y de qué manera, quizás nuestras capacidades intelectuales y nuestra forma de crecimiento se modifique en el tiempo. Hoy no podemos evaluar la influencia de un robot en la vida de un humano simplemente porque no ha pasado el tiempo suficiente de compartir vida. Recién lo sabremos cuando tengamos un humano de 20 años que se haya criado con un robot de estas características. Fíjense qué preocupante lo siguiente. La nenita de la publicidad, bueno, está celosa del robot, entonces le hace macanas, ¿no? Como si fuese un hermano más. El hermano no, fíjense, lo toma como un familiar. Y no solamente esto, sino que el robot, cuando la nena hace una macana y rompe algo, el robot dice, oh no, ella no lo hizo, es mi culpa. ¿Qué le estamos dejando en la mente humana de un pequeño que un robot asuma la culpa por él? Que la nena mienta a sus padres y que además no pueda aprender de sus propios errores. Ahí es donde entramos otra vez nosotros. Yo preparé un trabajo justamente referido a que tenemos que ser parte de equipos en donde se trabajen sobre normas ISO, que ya hay equipos que trabajan sobre normas ISO en IA, en inteligencia artificial, pero pura y exclusivamente dedicados a la niñez en base a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a toda la batalla o grupo de leyes y situaciones y derechos que representan a los menores, a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados en ver todo esto, hacia dónde va, porque es hoy cuando vamos a poder evitar un Terminator. En 10 años estamos fritos, porque en 10 años lo que va a evolucionar, la inteligencia artificial, el pago con monedas Bitcoin, que todo lo vemos, otro día si quieren hacemos un encuentro por estos temas de blockchain y Bitcoin. Pero lo cierto es que cada vez se va a utilizar más este tipo de moneda, por lo tanto, cada vez va a estar más centralizado el uso del dinero. Esto no es inteligencia artificial, pero es tecnología que está hoy acá y que va a crecer como creció la IA y que debemos empezar a entender. Porque esto va a disparar temas como smart contracts, que son contratos inteligentes, que en realidad no son tan inteligentes, funcionan con una fórmula tipo X, si es X, entonces sí, supongamos. Si yo contrato un auto en un país extranjero y ese contrato con blockchain me autoriza el uso de una llave que se maneja con IA, si yo no pago, la inteligencia artificial o el blockchain, perdón, detecta el no pago en determinado tiempo y forma y me desconecta la posibilidad de utilizar esa llave. Entonces, no vamos a ver más abogados que estemos pidiendo el secuestro del vehículo, porque igual el vehículo no va a funcionar más. A nadie le va a interesar seguir teniéndolo
y va a ser además trazable dónde está el vehículo, absolutamente posible de encontrar dónde está. Entonces, lo que nos interesaba del día de hoy, además de transmitirles de toda estas nuevas palabras, estos nuevos conceptos, es qué tan importantes somos nosotros en todo esto. Y qué tan importante es que no quedemos fuera de todo esto. Susana, yo no sé cómo estoy con los tiempos, pero creo que estoy bien. En lo que a mí respecta... Está sobre la hora, Paula, así que... Yo terminé, yo personalmente terminé porque lo que quería era reflexionar nada más sobre estos temas, pero si alguien quiere hacer preguntas, encantada. Sí, ya yo escribí en el chat para recibir preguntas. Bueno, por escrito no hubo preguntas, más que felicitaciones y agradecimientos en cantidad a los 3 disertantes. No sé si alguno quiere formular alguna pregunta oralmente. Habilite su micrófono y diga a quién va dirigida y seguramente con mucho gusto van a responder. Y si no hay preguntas, bueno, desde ya les agradecemos a los 3, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de La Pampa, con esta actividad que hicimos conjuntamente con el Colegio de Abogados. La verdad que ha sido sumamente provechosa, ha mantenido al público expectante y atento durante toda la disertación, así que bueno, les vuelvo a agradecer a los 3 y a todos los que han participado. Si tienen alguna cosa más que agregar, y si no, bueno, por hoy damos por finalizado, porque esto nos llama, nos deja inquietudes y seguramente expectativas de futuros encuentros. Susana, yo quería agregar algo, nada más para terminar. Una simple reflexión. Creo que nada, lo que quisimos hacer a través del Instituto de Derecho Civil del Colegio, con la colaboración, y le agradezco a la presencia de Susana Gemignani, que está acá, presidenta del colegio, y de Paula Gallastegui, que también participaron, y la presencia de nuestra presidenta del colegio, Laura Torres. Eso en principio. Y después decirles que vamos a seguir con todas estas inquietudes porque... digamos que lo que quedan son preguntas, lo que quedan son desafíos, un poco había puesto yo, un poco lo que dijo Paula y Cele, son muchas las cosas que tiene la inteligencia artificial, la tecnología nos atraviesa todos los días, en todos los sentidos, y a su vez somos profesionales del derecho, en los cuales el derecho también atraviesa todo, con lo cual tenemos que estar sumamente atentos, como decía Paula recién, a todo lo que ya está, no solo lo que se viene, sino lo que ya está, y bueno, y lo que se viene también va a ser cada vez más intenso. Así que nada, gracias, bueno, Susana ya lo dijo, gracias por participar a todos, y los invitamos a participar, el que tenga una inquietud, el que tenga alguna, no sé, un trabajo que quiera realizar o algo, las puertas del instituto, las puertas virtuales por ahora del instituto nuestro y del Colegio de Magistrados están abiertas. Así que nada, de parte mía, muchas gracias. No sé si Cele y Paula quieren agregar algo. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.